Que el Señor es ¿qué? Él es el gran yo soy. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio, el fin. Él es la fuente de todo. Pero vamos a ver que en contraste hay cosas y hay personas que se hacen pasar por grandes. Es más, en el libro de los Hechos había un hombre que era un mago, se llamaba Simón, y se hacía pasar por un grande y hacía grandes hazañas. Y vamos a hablar en contraste a la verdad, está todo lo falso y cómo se contrasta y compara y cómo cae corto todo esto. Pero arranquemos ahí con 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice, estos, hablando de los falsos maestros, estos son fuentes sin qué, sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces estos, desglosemos este versículo, estos refiriéndose nuevamente a los falsos maestros, comparados y contrastados con los verdaderos maestros, pero no solamente con los verdaderos maestros, sino que lo que enseñan. Estos maestros verdaderos enseñan la verdad, pero estos falsos maestros son enseñadores de la falsedad, del engaño. ¿De qué hablan los falsos maestros? Los falsos maestros hablan de la libertad como si ellos mismos la tuviesen y que fuesen dueños de esta libertad, como que si ellos permaneciesen en libertad, que están en ella, que ellos son los distribuidores de la verdad. Si vamos a ser sinceros, aquí en el condado de Faulkner County, así se llama por si no sabía cómo se llama el condado donde usted vive. Vivimos en Conway, pero el condado se llama Faulkner. En el condado simplemente tenemos más de 110 restaurantes y tenemos más de 110 iglesias. Solamente en este condado. Aquí se le conoce como el cinturón o la franja o la faja de la Biblia. ¿Por qué? Porque si usted agarra ciertos estados y le pone una faja, como un cinturón tipo, usted va a encontrar iglesias por todas partes. Pero esta dice tener la verdad, aquella dice nosotros tenemos la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Pero los falsos maestros dicen nadie tiene la verdad más que nosotros. Nosotros somos los dueños de ello. Pero lamentablemente son los esclavos de sus propios deseos, de sus propias, hemos hablado de esto, que de su propia postura, su prominencia de la plata, de los puestos, quieren tenerlos más prominentes, ser vistos, ser halagados. Sus propias lujurias los tienen esclavizados, pero creen que ellos son los que tienen la victoria sobre todo esto. Se ha preguntado y se ha dicho antes, si Dios no es tu Dios, ¿quién es tu Dios? Por ejemplo, el cristiano puede usar el dinero, pero si el dinero te usa a ti y es tu dueño, entonces estás esclavizado al Dios dólar. Pero estos realmente dicen, te prometemos, esto es palabra de Dios, si te viene esto. Te prometen cosas que no pueden cumplir, pero aquí dice fuentes sin agua. La palabra aquí comparada, aquí están los de fuentes sin agua, acá está la verdad. Un ejemplo entonces, el agua de vida. ¿Quién dijo haber sido esto? Que si tomas de esta agua jamás tendrás sed. Pero estos te ofrecen algo mejor supuestamente que lo que Jesús ofrece. Y ellos se consideran los dueños de esto. ¿Quieres ser refrescado? Ven a nosotros. Lo que tu alma te pide, nosotros lo tenemos. Pero son engañadores. Y difunden y promueven error y cosas que ellos mismos no tienen y no pueden suplir. Se presentan como los grandes proveedores de quitar la sed, pero ellos mismos están sedientos. Aquí es muy interesante en este versículo 17. Ahí dice, estos son fuentes. La palabra ahí en el griego fuentes da un sentido muy importante. Y nosotros usamos estas palabras en inglés y en español. Pero fuente se puede traducir catarata, pozo, manantial. Pero se dicen ser
por ejemplo, también en inglés se usa la fuente de la verdad, la fuente del conocimiento, la fuente de la juventud y cosas así. Ellos prometen todas estas cosas. La fuente de la sabiduría dicen ser ellos. Pero lo que dice aquí realmente este pasaje, que no producen nada, se les esfuma, se les escapa el agua que quieren atrapar ahí con sus sacos rotos, con sus... Bueno, vamos a hablar de esto enseguida. Pero les mencioné a un mago. Vayan conmigo ahí a Hechos capítulo 8. No pierda ahí donde estamos en Pedro. Hechos capítulo 8. Lo hemos mencionado varias veces ya a este Simón. Pero Felipe había estado ahí predicando, trayendo el evangelio. Ya lo tiene ahí, Hechos capítulo 8, verso 9. Note lo que dice el 8:9. ¿Qué dice? No les escuché muy bien. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. La magia. ¿Y qué más hacía? ¿Y había hecho qué cosa? ¿A quiénes? A la gente de Samaria, o sea que a toda la ciudad. ¿Pero qué hacía él? Haciéndose pasar por algún grande. Esta es una imitación, esto es mentir, esto es engañar. Pero note lo que la gente dice, haciéndose pasar por algún grande. El 10, ¿a qué hacían? ¿Cómo le oían? ¿Quiénes? Todos. ¿Desde cuál hasta cuál? Desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y qué decía la gente? Todo el pueblo. Este es el gran poder de Dios. Aquí viene el hombre, gran varón de Dios. Algunos los promueven de esta manera. ¿Sabe qué? El único que debe ser promovido de esta manera es el Señor de señores y el Rey de reyes. Pero aquí se hace pasar como que es la gran cosa. Pero ¿sabe qué? Tiene el poder para hacer hazañas. Porque vamos a ver lo que sucede ahí. ¿Qué dice? El 11. Y le estaban, ¿cómo? Pero alguien predica la verdad, la palabra de, eso está aburrido, eso no sirve. Acá me prometen prosperidad y éxito. Me viene una promesa. Pero, dice el 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero note, el 13, también creyó ¿quién? El que se hacía pasar por grande y que era la gran cosa y que era la fuente de todo y hacía grandes hazañas. Ese mismo no podía dar lo que él decía tener, porque él no lo tenía. También él mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y aquí pareciera contradecirse, porque ¿quién es el que está haciendo grandes cosas? Parece que los dos hacen grandes cosas. Pero note el 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y si usted, no vamos a leer toda la historia, pero solamente quería que la trajéramos a mente. Más al rato, Simón queda atento y dice, ¿sabes qué? Lo que yo he tenido ha sido inferior a lo que estos hombres están haciendo. Hay un poder más grande, pero yo lo quiero porque yo quiero ser más grande. Quiero tener más influencia, quiero una posición, una postura, quiero más plata, quiero prominencia, preeminencia, quiero un puesto más elevado. Y creo que lo puedo comprar porque tengo el dinero para hacerlo. ¿Y se acuerda cuál fue la respuesta que se le dijo? Que tu dinero perezca juntamente contigo. Se hacía ser la gran cosa, la fuente, pero no produce nada. Se les esfuma todo. Fuentes sin agua, dice aquí. No dan la satisfacción que prometen. Judas también, el hermano Sergio aludió a esto el domingo pasado. En los versos 12 al 13 les nombra fuentes sin agua, nubes sin agua. También habla de que prometen y no pueden cumplirlo, no lo dan. Sus palabras son grandiosas, elocuentes. Es más, pero realmente son vanas, son nubes. Las nubes pueden ser buenas y malas, pero hay nube que aparenta traer agua. Hay nubes que simplemente cubren el sol y traen oscuridad. Estos
oscurecen el consejo de Dios, la palabra de Dios, para que no se vea la verdad. La velan, la tapan, no refrescan, solo oscurecen. No traen esperanza, aunque dicen traerla y prometerla. Así que son nubes arrastradas, inestables. Así se le refería a los falsos maestros y a sus vientos. Aquí hay un juego de palabra increíble, de vientos, de aires, de espíritus, y vamos a intentar desglosarlos. Pero su enseñanza varía con cada orientación de viento. En Efesios, si lo quiere ir a ver ahí por el 4:14, vamos, y le habla de todo viento de doctrina. ¿Qué dice el Efesios 4:14? Hacia atrás, unas paginitas. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ok. ¿Y qué más? Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y las artimañas del error, ¿de dónde provienen? De Satanás, el padre de mentira. Entonces, si somos niños, no hemos crecido, no hemos madurado en el conocimiento de la palabra de verdad, no estamos bien plantados, vamos a ser niños fluctuantes que te llevan para allá y para acá. Acá está bonito, aquí se siente bien, acá te prometen esto, acá, etcétera. Pero aquí dice, para que ya no seamos así, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea que sopla el aire para allá y te lleva para allá. No estás estables. Nosotros debemos ser árboles bien plantados, bien sembrados, cimentados, fundados en la roca que es Cristo. Venga la tormenta, venga lo que venga. Estar firmes, pero no llevado por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya vimos el domingo pasado y antepasado que la palabra profética, la más segura, la verdad, no provino de fuentes de hombres, sino de Dios mismo. Pero a ti te lleva toda fuente de hombre, lo que se inventan, lo que te traen. Entonces, aquí este aspecto. También esta frase aquí sugiere su fracaso de estos hombres de no poder dar la lluvia refrescante que prometen. Más bien solo oscurecen la luz. Y esta profunda oscuridad es una expresión usada para denominar las tinieblas de las regiones infernales. Vea el versículo 4 que ya pasamos por ahí. ¿Qué dice de regreso ahí a Pedro? ¿Dónde estamos? 2:4, ¿qué dice? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a dónde? ¿A prisiones de qué clase? De oscuridad, para ser reservados para el juicio. Entonces prácticamente estos hombres falsos maestros son enseñadores de ¿cuál clase de teología o de enseñanzas? Satánica, del mismo infierno, de tinieblas, de las regiones infernales. Suena bonito, parece bíblico, pero está torcido, está modificado, está alterado. No es la verdad, es doctrina de demonios. Y por lo consiguiente, estos hijos de las tinieblas, en Juan 8:44, el Señor les dice así, ¿verdad? Que ustedes son de vuestro padre, ¿quién? El diablo, que ha venido a matar, robar y a destruir. Y cuando él habla de sí mismo, habla mentira, habla engaño. En él no está la verdad, ha sido homicida desde el inicio. Y esta doctrina es de demonios, esta densa oscuridad. Estos falsos maestros aumentan la oscuridad que ya hay en este mundo. Acuérdense que Pedro dijo que el Señor nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable, ¿verdad? No nomás para vernos bonitos, sino para anunciar las virtudes de aquel, las grandezas de aquel. No a inventarte tú tus propias cosas. Así que esta densa oscuridad es lo que más acarrean y traen estos hombres falsos, las nieblas. Hay un pequeño problema aquí, o aparentemente. Hablamos hace unos domingos atrás de la palabra de los apóstatas, apostasía. Y en cierto significado en la palabra original, ¿se acuerdan quién recuerda qué es el significado de apostasía? ¿Quién me ayuda? Abandonar la fe, abandonar la verdad, dejar la verdad. ¿Qué es peor? ¿Haber conocido la verdad y abandonarla o nunca haberla conocido?
la realidad es de que los dos tienen consecuencias negativas. Un ejemplo, si yo voy aquí por la autopista y el rótulo de velocidad dice no ir máximo de 75 millas por hora, pero yo no lo vi o yo no sé cuál es el límite de velocidad en esa zona y voy a 85, ¿soy culpable de haber quebrantado la ley si no lo miré y no sabía? Lo soy. Si te dan una infracción, eres culpable. Es que discúlpeme, oficial, policía, que no lo miré, no importa, eres culpable. Pero es peor cuando ya sabes y conoces lo que debe y aún ahora decides romper y quebrar esto. Pero es peor haber escuchado la verdad, tener la oportunidad y realmente cuando todos tomamos una decisión al escucharla, o la recibes o la rechazas. Y muchos de estos se encontraban en esta condición, habían conocido el Evangelio, habían escuchado el Evangelio, habían estado en lugares donde se había predicado, muchos de ellos habían escuchado a Pedro predicarlo anteriormente, pero ahora su condición será peor, porque no solamente ya conocían, sino que eligieron abandonarla, y no solamente abandonarla, pero ahora hablar mal contra la verdad. Aquí está un detalle, ¿qué le trae más, qué perjudica más al cristianismo? No es de que un incrédulo, alguien que nunca ha escuchado de la palabra del Señor, que hable mal de los creyentes. Eso no le afecta mucho. Lo que le afecta es de que alguien diga ser cristiano, de haber conocido a Cristo o de ir a la iglesia y vivir en contraste a todo lo que dice creer. Pero luego hablar mal contra la verdad, ese es otro nivel. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Estos falsos maestros están ofreciendo todo lo opuesto a lo que es la verdad, pero dicen que es la verdad. Y ahora no solamente la niegan. Recuerden que hablábamos que aún están hasta dispuestos a decir y hacer cosas que aún ni los ángeles se atreven a decir. Y aquí se hacen pasar la gran cosa, como la fuente de todo. ¿Cuál era el pecado de Satanás? No solamente ser como Dios, sino un poquito más arribita y poner para ser la mamacita de Tarzán. Así que hermanos, no seamos engañados, ni engañemos, sino mantengámonos cerca de la palabra de Dios. Vigilar contra los que tratan de descarriarnos, de sacarnos del camino, vendernos ahí, cambiarnos algo, gato por liebre. Pero es peor haber conocido la verdad, abandonarla y hablar mal contra la verdad y presentar algo diferente como la verdad. O sea que estamos dando falsa acusación contra el camino de la verdad, y esto nos dice la Biblia que trae mayor condenación que el que todavía va a ser condenado si no conocías. Pero si conociste y abandonas y hablas mal contra esto, pues será peor en este aspecto. Así que estos hombres también da otra idea, que no solamente son nubes errantes, vientos de doctrina, pozos sin agua, nos da a entender esto mismo también. Allá en Juan 4:6 se habla de un pozo de agua de un hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Jacob. Fue allí donde Jesús se detuvo a darle de beber a una mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer? No nos dice, ¿verdad? Pero ¿era de dónde? ¿De qué ciudad? ¿Dónde se encontraba este grande hombre que se hacía pasar como el grande? En Samaria. Pero Jesús no trae con qué sacar agua, y la mujer que vino a sacar agua al mediodía porque todas las comadres no querían estar con ella, porque había estado, algunas les había quitado el marido, había estado con 5, con el que estaba, ¿de quién era? No era de ella. Y la trataban mal, pero tampoco quería tratarse con nadie, solo aparentemente con los hombres. Y en estos tiempos un hombre judío no debería estar hablando con una mujer a solas, y mucho menos con una mujer samaritana. Los discípulos no están, y cuando lo encuentran hablando con una mujer. Y este hombre, ¿qué hace? Nos mandó a traer comida, está cansado, tiene sed, pero luego dice que no tiene hambre y no tiene sed porque tiene otra comida que comer. No entendemos. La mujer, él le pide, dame de beber, pero tú siendo hombre judío me estás hablando de mí, me estás pidiendo, sí, pero si supieras quién es el que te está hablando, tú me pedirías a mí de beber.
Pero dame de esa agua entonces, porque yo estoy cansada de venir aquí a trabajar sacando mi agua y para... No, es que no entiendes, estoy hablando de otra clase de agua. Es esta clase de pozo que soy yo, esta fuente. No soy un abrevedero, un estanque seco en el desierto, porque lo que sucedía en eso, hay un nombre para esto. En inglés es como que miras un espejo, un manantial, pero te juega trucos en tu... ¿Cómo dice? Oasis. Yo soy este oasis. Pero a veces miraban agua y no había agua. Y el que está sediento en el desierto, así le sucede. Pero estos pozos te seducen, ven aquí a mí. Y llegas y no hay, como que miras allá y como que parece que hay agua y sigues. Pero te lleva al peligro, sacándote, te decepciona, pero también te engaña y realmente te quita del camino donde realmente hay agua. Jeremías, este es un pasaje que a mí me ha llamado la atención y he estado meditando bastante en él. Vaya conmigo a Jeremías, por favor, capítulo 2. Le voy a dar tiempecito para que llegue ahí porque quiero que lo leamos ahí lentamente, unos segunditos. Isaías, Jeremías, capítulo 2. Esto no era algo nuevo, pero el Señor tiene una queja contra su pueblo. Y no es la primera vez, pero es uno de muchos ejemplos. ¿Ya llegaron? Jeremías 2:13. Dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Quién? Su pueblo. ¿Cuántos males? Pero son los peores, note. ¿Qué hicieron? Me dejaron a mí. O sea que conocen la fuente, el pozo, el manantial, el oasis de agua, el refrescante, que si estás en Jesús no necesitas nada ni nadie más. Solamente Él puede satisfacer todo. Lo espiritual, lo físico, lo emocional. Pero muchos nos dejamos llevar solamente que el Señor me bendice. Pero con lo físico, con lo material, con lo pasajero, con lo que se quedará aquí. Pero ¿qué hizo este pueblo? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Entonces me conocían, estaban aquí. ¿Se acuerdan también a Samuel que se le dijo? No te han desechado a ti, sino que ¿a quién desecharon? A Dios mismo. Me han desechado, fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Y cavaron para sí, ¿qué cosa? Cisternas. ¿Cisternas de qué clase de cisternas? Rotas, que no retienen agua. Aquí hay un juego de palabra increíble, pero no tenemos el tiempo para desglosarlo. Pero me dejaron a mí fuente. En el hebreo es makor, esta palabra. Fuente de agua viva, o sea que yo soy el manantial, el pozo, el oasis. Yo soy tu todo. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto al cielo? Cuando estemos en la presencia del Señor, ¿qué necesidad tendremos ahí? Nada, ni de luz, no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada, ninguna necesidad tendrás. Pero me han dejado a mí, el que lo suple todo, el creador, el sustentador, el proveedor, diciendo, esto no basta. Lo que nosotros queremos es algo superior. ¿Y qué hicieron? Cavaron para sí cisternas. Aquí la palabra también en el hebreo es donde obtenemos nosotros la palabra estanques o pozos también. Pero viene a esto. Es un juego de palabra porque estanque, el agua ¿cómo está? Estancada. Pero el manantial es agua viva que brota, que fluye, que tiene vida, no está estancada. Donde está algo estancado, ahí hay mortandad, hay lugar para que se críen zancudos en estos tiempos y otras cosas, ranacuajos, ¿cómo se le nombra en español? Lo vas a tomar todo así sucio, a veces cuando es necesidad, pues uno se toma lo que hay, pero intercambiaron lo mejor por algo inferior. Y aquí está lo interesante. Yo, el pozo, la fuente, de mí el agua fluye y frota y rebosa, pero lo que ustedes han hecho para sí mismos, según para atrapar lo mejor, se les escapa, se les esfuma. Entonces, del agua de Dios, de su fuente de Él fluye, pero del pozo del hombre, el agua retorna a la fuente, se les escapa, pero quieren decir que están ofreciendo algo mejor, y no es así.
Y nuevamente no tenemos el tiempo para desglosarlo todo, pero sáltese ahí al 14:3 del mismo libro de Jeremías, para ver otro ejemplo brevemente. Jeremías 14:3, ¿qué dice ahí? Los nobles enviaron a sus criados ¿a dónde? Al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. ¿Cómo retornaron? Volvieron con sus vasijas vacías. ¿Y cómo llegaron? Avergonzados, ¿verdad? Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron su cabeza. ¿Cómo puede ser que fuimos a estas fuentes de agua, a las lagunas de donde se supone que ahí es la fuente del agua, y no hallamos nada? Pero estos hombres maestros falsos son así. Pretenden ser lagunas, pretenden ser, pero vas a quedar avergonzado. ¿Sabe qué nos dice el Nuevo Testamento? Que el que conociera a Jesucristo no será avergonzado, sino que será satisfecho en este aspecto. Y pudiéramos realmente tomar desde Génesis hasta Apocalipsis prácticamente. Aún en Génesis 2:6 habla la Biblia que el vapor de la tierra, para la tierra sedienta. Job habla de este mismo vapor, que es la misma palabra, un juego de palabras ahí. Judas también lo menciona. Nuevamente les nombra pozos o nubes sin agua. Guías falsos, estrellas errantes, les da un montón de títulos. Jesús ciegos, guías de ciegos. En Judas 1:12 les nombra manchas en sus ágapes, que comen impúdicamente con ellos y se apacientan a sí mismos, o sea que su vientre es su propio Dios. Nubes de agua llevadas para acá y por allá por vientos. Les nombra árboles otoñales sin fruto y les dice que son 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué? Porque conocían la verdad, se desarraigaron y ahora hablan mal contra la verdad. Así que regresemos a nuestro pasaje, porque hay mucho que pudiéramos hablar más ahí. Entonces, últimamente, nubes que son llevadas con una tempestad o nieblas impulsadas por el viento tormentoso que prometen refrigerio para la tierra sedienta, pero son inútiles y fútiles y que desaparecen sin dar lo que prometen, engañando más bien. Prometen libertad y ellos mismos tener la verdad y no la tienen. Entonces, y nuevamente Judas da una lista más amplia si lo quiere leer más tarde. Les nombra también olas salvajes, estrellas errantes, para quienes está reservada la oscuridad que ya habíamos mencionado. Pero en Mateo capítulo 8, verso 12, solamente lo cito para ustedes. Jesús dijo más: los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será, ¿qué cosa? El lloro y el crujir de dientes. ¿De cuál reino? ¿Del reino del Dios de este siglo? ¿O para quiénes? En mismo Mateo, más tarde en el capítulo 25, verso 30, Jesús dijo: y al siervo inútil echadle ¿dónde? En las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así que la actividad de los falsos maestros realmente se inflan, se esponjan, hablan grandemente. Hay un dicho en inglés que creo que al español se traduce: mucho ruido y pocas nueces. Creo que es una película también ahí de los tiempos antiguos, pero mucho trueno y no hay lluvia, ¿cómo lo decimos nosotros? Como un perro que ladra y no muerde, pero hacen grandes promesas, pero te conducen realmente a la perdición. Las fuentes y las nubes no pueden dar el refrigerio que prometen, ni la vida que prometen, ni la libertad que prometen. Entonces, arrebatadas más bien, te decepcionan y te dejan tirado, pisoteado, pero ellos bien tranquilos porque se aprovechan de ti. Prometen iluminarte, un conocimiento más allá que nadie más tiene, llevándote a lugares donde ellos mismos nunca han logrado estar. Así que, y están lejos de estar ahí en esa posición. Así que cuidado, hermanos, los falsos maestros no nos van a llevar a la luz, sino más bien a la oscuridad,
Y ya vimos al inicio de segunda de Pedro que su fin es muerte, y no solamente de ellos, sino de los que los siguen también. ¿Qué dijo Jesús? Que los conoceremos ¿por qué cosa? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, en Mateo 7:6. Pero si son árboles otoñales, pues pretenden dar fruto y no dan. Pero ya me quedé ahí suficiente. 2:18, ¿qué dice? Pues hablando palabras, ¿qué clase de palabras? Infladas y vanas. ¿Qué hacen? Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Aquí la palabra, pues hablan palabras infladas, grandes. La palabra en griego ahí es hiper, no es magali. Magali, esa palabra significa grande, pero aquí es hiper inflados. Palabras hinchadas, infladas de vanidad, exageradas. No son reales, o sea, es una irrealidad lo que te están pintando en lugar de la realidad. Jactantes y vacías, otra vez se dan la gran cosa que ellos, y es otro juego de palabras. Hinchados con aire. ¿Y por qué es un juego de palabras? Aquí está prácticamente. Viento de doctrina, hinchados con aire. En el hebreo, para espíritu es rúa, pero en el griego, pneumatos. De ahí es donde usted y yo obtenemos la palabra neumático. ¿Qué significa un neumático? En una bicicleta, ¿qué es? Es la llanta. ¿Y qué lleva la llanta? Aire. Pero son inflados con aire, haciéndose pasar la gran cosa, cuando no lo son, esponjados. Pero el juego de palabras está aquí. En lugar de ser llenos realmente, verdaderamente del Espíritu Santo y dirigidos por la verdad, y el que te dirige, ¿a dónde nos dirige el Espíritu Santo, hermanos? A toda la verdad. Pero ellos se inflan pretendiendo ser como esto. O sea que son imitación. Pero ¿quién es el padre de la imitación, hermanos? Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz. ¿Cómo más se disfraza? Entre las ovejas. Siendo un lobo rapaz, se hace pasar como una oveja. El trigo y la cizaña se parecen, pero al final el fruto que dan, puedes distinguirlo. Los dos pueden hacer hazañas, pero ahí está la diferencia. Entonces, ¿quién es el que nos guía? ¿Qué espíritu nos guía? ¿Todo viento de doctrina? Por eso se nos dice, probad los espíritus. ¿Por qué debemos probar los espíritus? Porque no todos nos guían a la verdad, ¿verdad? Entonces aquí es la misma idea que de los pozos sin agua y las nieblas o las nubes impulsadas. Aquí son grandes pretensiones. Ellos, la palabra literal son soberbios. Y ese fue el primer pecado, el orgullo, la soberbia. No contentarse en su posición, sino querer ser más grande que el Altísimo. ¿Qué nos decía Primera de Pedro 5:5? Si regresa una página hacia atrás. Primera de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos ¿a quiénes? A los ancianos, y todos sumisos unos a otros. ¿De qué debemos estar revestidos nosotros? De humildad, no de orgullo, no de vanidad, no enalteciéndonos. Y luego dice, porque Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, a los pretenciosos, a los que se hacen pasar por gran cosa. Y da gracia ¿a quién? A los humildes. Con humildad presentemos la verdad. No diciendo, si yo voy a ir a predicar a su iglesia, me tiene que venir a traer en limusina, mandarme un avión jet para traerme, pagarme un hotel de 5 estrellas y a mí me tiene que dar marca de agua de Nazi. ¿Sabe que hay gente que pide esto así? Y me tiene que dar una ofrendita ahí de $5,000 para poder ir. Si me voy a sacrificar en ir a hacer esto. ¿Es así como se debe hacer el evangelio, hermanos? No estoy diciendo que la Biblia no dice que el obrero es digno de su salario.
Pero hay gente que se aprovecha de las personas para sacar provecho para ellos mismos. Son impulsados por el dinero en lugar de ser impulsados por llevar la verdad y el evangelio. Estos soberbios, nos dice la Biblia ahí que sus ropas ahí las lucen para hacerse pasar por gran cosas. Yo les puedo decir que yo he ido a países de que si yo no me presento, bueno, si me presento tal y como estoy, van a decir, a esa persona el poder de Dios no está con ellos, porque mira, no trae un traje bien lujoso de $1,000 o un carro de lujo. Yo solo carro usado, hermano, pero ya les conté de un pastor aquí cerca en este estado que le compran una Lamborghini ahí nomás de $200,000 para arriba, de 300,000. Pónganse las pilas, hermanos. No. Y hartos niños muriendo de hambre, ¿verdad? Y el evangelio no ha llegado a todo lugar, pero a lo que voy de que estos son soberbios. Hermanos, el único grande es el Señor Jesucristo nuevamente. Pero ¿qué hacen estos nuevamente? Ahí regresando al 2:18. Seducen, dicen. En el griego, ya fue mencionado hasta cierto punto. ¿Qué dice en el 2:14? Para recordar ahí, porque va en juego el 2:18 con el 2:14. El 2:14 dice, tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Y son hijos no de Dios, sino de maldición, de Satanás. Pero aquí la palabra seducen es el cebo que se usa para la carnada, para pescar, para los pescadores, con todo aire de doctrina. O sea que les voy a decir algo bonito que les va a rascar ahí el oído, donde tiene comezón. Esto les va a gustar, esto les gusta a la gente. Y sabe que a la gente a veces les gusta que se les mienta. No. Estos seducen, pero prácticamente les tiran la carnada, se tragan el anzuelo y la carnada y se los llevan del hocico o de la nariz, alando a donde los quieren tener. Les dan palabras hinchadas, que aparenta ser carne, pero es para su engaño o engañando. Es lo que dijo ahí en el 2:14. Pero ¿con qué los engañan? Con sus concupiscencias carnales. O sea que les hablan de lo material, de lo físico, de lo terrenal, de lo pasajero, de lo que queremos como personas. No estoy diciendo que no necesitamos lo básico y las necesidades, sino que esto nos atrae. Mira, aquí está la bendición de Dios. Hermano, todo lo pasajero se quedará aquí. Sí, usémoslo para la honra y la gloria de Dios, pero que no sea nuestro Dios. Así que nos echan el cebo, la carnada, nos tientan. ¿A través de qué? Del desenfreno. Mira, el Señor te quiere bendecir para que vivas a gusto. Sí, el Señor habla de la vida abundante, pero no solamente se trata de la vida física y material. La vida abundante es descansar en Él. Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Pero aquí te invitan a través del desenfreno, a través de mentiras, de inventos, de decirte lo que te gusta a ti. Pero ya en el 2:3 ahí de segunda de Pedro les había dicho, y por avaricia, ¿qué harán? Mercadería de vosotros. ¿Con qué clases de palabras? Ahí nos dice, en el 2:3, palabras fingidas. O sea que no es la verdad. Te hablan lo que te gusta, lo que quieres escuchar. Te mienten, pero te gusta que te mientan. Harán mercadería, ya hablamos de eso, o sea que te hacen mercancía, te van y te venden, te dicen te vamos a ofrecer verdadera libertad, pero te van y te regresan al mismo cautiverio donde el Señor quiere sacarte y te llevan de la nariz ahí diciéndote que te van a llevar a la libertad realmente. ¿Qué les había dicho ahí en el 2:1 ya? Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá también ya entre vosotros, ¿verdad? Que cómo entran, que introducirán encubiertamente herejías que te ayudan, no, destructoras. Pero ¿qué hacen aún? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Te ofrecen libertad, pero te llevan de la nariz juntamente con ellos de regreso a la esclavitud. Y ahí en el 2:13 les había dicho, recibiendo el galardón de su injusticia
ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, y quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Entonces, con sus concupiscencias, dice ahí donde estamos en el pasaje, que son sus pasiones descontroladas de la carne, disoluciones, también dice ahí en el pasaje donde estamos, sus indulgencias desenfrenadas. Pero ¿cómo continúa ahí? Seducen con concupiscencias, el 2:18, pero pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Ahí la palabra verdaderamente en el griego se traduce de diferentes maneras. Se puede traducir aquellos que a duras penas o por poco tiempo o que casi escapaban por realizarse este escape, esta compra, cuando fueron nuevamente atrapados. O sea que ya se salían y de regreso para atrás. Apenas escapaban de las garras del error, del impío. El Señor los estaba liderando hacia la verdad y ahora son atraídos de nuevo al pecado por otros seductores. Sáltese al 2:20, ahí donde estamos, vamos a llegar ahí enseguida, pero dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, los falsos maestros a menudo acechan a los recién convertidos y que no se han arraigado, que no se han plantado bien, o a los que están escuchando por primera vez el Evangelio y quieren creer, pero el mundo los llama, estos falsos maestros los trae de regreso. Se estaban escapando. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La semilla fue plantada en diferentes, o la semilla cayó en diferentes terrenos. Aquí puede referirse a aquella semilla que está ahí. ¿Y qué viene? ¿Quién lo toma? En la parábola, ¿quién recuerda? Una cae sobre el camino, entre los espinos, otra cae en buena tierra, pero la que cae ahí por el camino, ¿qué le sucede? Los pájaros se la comen. O pisoteada ahí por los hombres y no nace, ¿verdad? Pero hay una que dice, comienza a querer dar fruto y a brotar y a nacer. ¿Y qué la ahoga? Los espinos y los cardos, los problemas de la vida, las circunstancias, las ofertas ahí de los falsos maestros. Vengan acá, el fruto es ahogado y no da fruto. Judas 1:16 le nombra a los falsos maestros como aduladores. Te hablan bonito para que retrocedas a la vida anterior, o sea que adulándote, nuevamente manipulándote ahí con carnadas falsas. Pero Pedro está diciendo, los primeros maestros te predicaron la importancia de la pureza, pero estos falsos maestros te dicen, no importa, haz lo que tu corazoncito te diga, haz lo que se sienta bien, sigue tu corazón. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que el corazón es ¿qué? Engañoso, nos miente, nos engaña. Pero te enseñan todo lo contrario, usando cebo o carnada falsa. O sea que atrapan a los incautos, a los que no sean, a los inexpertos, a los que no han conocido al 100%, que aunque también algunos pudiéramos hablar ahí más profundamente, que si realmente creyeron o si fueron realmente convertidos. Y es un tema para dialogar ahí. Pero así como un pescador engaña a los peces con un cebo para atraparlos, ¿y para dónde se va el pececito pescado? El otro día nos comimos una mojarrita y bien frita, qué rica, con su cebollita pero ¿para dónde pensaba la mojarrita? Y pensaba que le iba a ir bien, ¿verdad? Un bocadito, pero terminó siendo el bocado, y es lo que aquí prácticamente te atraen con cebo, con carnada, pero vas para la perdición, para la muerte, para el plato, para ser frito, y en este caso en el infierno. Verso 19.
les prometen libertad y son ellos mismos, ¿qué cosa? Esclavos de corrupción. O sea que de su cuerpo y de la muerte también. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea que prometen libertad, la verdadera libertad, la cristiana, la que Jesús ofrece. ¿Qué dijo Jesús? Que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Pero lo que ellos ofrecen, dicen, no, esa no es libertad. La que nosotros te ofrecemos es libertad de hacer lo que te dé tu regalada gana. No te sometas a nadie. Tú eres tu propio, tú sé libre. Sí, el Señor nos ha rescatado, nos ha libertado, nos ha librado y nos ha hecho libres. Y porque somos libres, ahora tenemos la libertad de libremente, voluntariamente seguirle y obedecerle. No lo hace a la fuerza, pero sabe que hay un detalle muy importante. Y no me malentienda. Ninguno de nosotros es verdaderamente libre, no en el sentido de que acabo de decir que si el Hijo os libertare os seréis verdaderamente libres, porque vamos a ser esclavos de algo o de alguien. Yo no le respondo a nadie, a mí nadie me dice qué hacer, yo soy pues eres esclavo de tus propias concupiscencias, de tu orgullo, o nos sometemos a uno o nos sometemos a otro. Jesús lo dijo de esta manera, no puedes servir ¿a quién? A dos amos, a dos señores, porque o vas a servir a uno o vas a servir al otro, vas a aborrecer a uno o aborrecer al otro. Pero estos falsos maestros te ofrecen libertad de la obligación de servir a Cristo y de crecer en Él. Ya lo vimos en el capítulo 1 del verso 3 al 11. Pero pasan por alto el hecho de que este tipo de vida licenciosa, ¿cómo le nombramos? No libertad, sino libertinaje. Pero realmente también te están llevando de regreso a la atadura del pecado, a ser esclavos de la corrupción o esclavos de la misma muerte. Pablo a los romanos lo dijo de esta manera en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y más tarde, ese era 6:6, y en el 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para la muerte, o sea de la obediencia para la justicia. ¿No sabían esto? Les está diciendo ahí Pablo. Pero nuevamente, recordemos el 2:16 del domingo que el hermano Sergio lo nombró. ¿Qué dice el 2:16 ahí? Fue primera de Pedro 2:16, no 2:16. ¿Qué nos dice en el 2:16 de primera de Pedro? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto, ¿para qué? Para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea que sí, Dios nos ha libertado, pero no porque ya tenemos nuestro boleto garantizado y pagado, quiere decir que podemos vivir como nos dé nuestra regalada gana, porque ya tenemos nuestro boleto. No uses eso como libertad para hacer lo que te dé tu regalada gana. No quiero entrar en política y no estoy entrando en política, solamente estoy usándolo como ejemplo. Y no es el primero que hace esto. Cada presidente después de que sale tiene la oportunidad y se le da su privilegio de perdonar a muchos o a cierta cantidad. La polémica fue de que el presidente que está por salir perdonó a su hijo, que al inicio no se admitía lo que había hecho, pero queda exento de todo. Pero algunos dicen, bueno, está sobre la ley, no aplica la ley a él. Pero en este país el presidente puede perdonar a quien le dé su regalada gana. Pero nuestro Señor, el Rey de Reyes, nos ha perdonado de todo lo que hemos hecho en el pasado. Pero no por eso ahora tenemos la libertad de hacer lo que nos dé regalada, porque ya nos perdona y nos ama. Entonces podemos vivir como querramos y el Señor, como es amoroso, nos va a entrar al cielo porque es amoroso y va a perdonar a todos. No, sí nos invita a arrepentirnos, pero no a continuar en esta vida, porque el mismo Pedro ya lo dijo en 1 de Pedro 3:15, ¿qué nos dijo? En 1 de Pedro 3:15, sino santificad a Dios, al Señor, ¿dónde? En vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que aunque ya nos salvó, nos perdonó, nos libertó, más bien lo que debemos hacer es santificar. Y ya hemos hablado de esto. Ya nos justificó, tiempo pasado, garantizado que tenemos vida eterna. Pero ahora, porque son salvos, sean santificados, estén siendo santificados. Este es el proceso de vida en el que estamos en este momento viviendo nosotros. Y por lo consiguiente, seremos glorificados, ¿verdad? Garantía, garantía, garantía. Pero regresando ahí a nuestro pasaje, también les pudiéramos hablar mucho de Romanos, porque habla mucho Romanos de esto. Pablo a los Romanos en 8:15 les dice, pues, ¿no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Él es nuestro Dios, no somos esclavos ya. Más tarde en el 8:21, porque también la creación misma, ¿qué hace? Dice, será libertada de la esclavitud de corrupción, pero en este momento gime. Pero a la libertad gloriosa de los hijos de Dios nos menciona. A los Gálatas, no tenemos el tiempo para ir a ver todos estos pasajes, pero sí les anima a decir, hermanos, habla a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y más tarde, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse los unos a los otros por amor, les dice. Siervos, somos siervos de algo o de alguien. Seamos voluntariamente siervos del Señor. No esclavos de nosotros mismos, de nuestros deleites, concupiscencias, deseos desenfrenados. Sí, el Señor nos creó con deseos que deben ser satisfechos, pero también hay linderos y hay parámetros. Pero aquí los falsos maestros le dicen, dale rienda suelta a todo, porque ya no importa lo que hagas. Haz lo que quieres. Eres libre. ¿Quieres conocer libertad? Ven con nosotros, te vamos a enseñar a deleitarte realmente en lo que es libertad verdadera. Pero hasta niegan al Señor mismo, niegan la verdad y le dan preeminencia y prominencia a sus propios deseos pecaminosos, siendo esclavos de su propio cuerpo y deleites. Hermanos, sometámonos a nuestra vida en Cristo y ahí encontraremos la vida abundante, la verdadera libertad. Sí, el cuerpo tiene sus deseos y muchas veces, ¿qué sucedería si el Señor no nos permitiera hacer lo malo? Hemos hablado de eso, seríamos robots, pero nos da libre albedrío para escoger. Somos libres, por eso se le nombra libre albedrío, ¿verdad? Pero los falsos maestros nuevamente se consideran expertos de la libertad cristiana, pero son esclavos de su inmoralidad, de sus deseos, de libertinaje. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios 6, 23 y 10, 23, que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero dice, pero no me dejaré dominar de aquello que no me conviene. Entonces, aunque me es permitido hacer lo que me dé mi regalada gana porque soy libre, no lo voy a hacer porque soy libre. Porque entonces si lo hago me está sometiendo la misma carne, el deseo, y soy entonces esclavo de esto. Y nuevamente ya lo hice mención, pero hay personas, y ya siempre ha habido, que piensan que están sobre la ley, que a ellos no les aplica, que las reglas para ellos. Y había mucha gente, tú porque eres débil de la fe, no hagas esto. A mí no me importa porque pues a mí no me afecta. Y sí, también dice la Biblia, ¿sabes qué? Tú sabes que el comer carne no es malo. Pero para aquel que lo piensa que sí es, porque fue sacrificada a ídolos, no la comas, no por tu conciencia, tu mente, tu corazón, la tuya está limpia, pero no lo hagas por la conciencia de aquel que lo vas a hacer tropezar. Pero estos falsos maestros les dicen, no importa lo que hagas, al final de cuentas el Señor es amoroso. Predican libertad. Interpretan la libertad de ellos como desenfreno. Pero Pablo dice, no. Es una lucha, es un pleito, sí. Sométete voluntariamente mejor al Señor. ¿Dónde nos quedamos? ¿En el 20?
Antes de ir al 20 y se me está yendo el tiempo, vamos a ver una cita ahí en Juan 8, 31 al 36, porque hay un ejemplo aquí en el Evangelio San Juan, capítulo 8, versos 31 al 36, que quiero que veamos brevemente. ¿Qué les dice? Aquí Jesús hablando. Dijo entonces Jesús a quiénes. ¿Ya llegaron? Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a quiénes. A los judíos. A los judíos. ¿Qué habían hecho ellos? A los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis ¿en qué? En mi palabra. En mi palabra, seréis ¿qué cosa? Verdaderamente mis discípulos. Entonces, si no permanecemos, si no continuamos y abandonamos su palabra, ¿qué quiere decir? Que no somos sus discípulos. Pero luego les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿qué le respondieron ellos arrogantemente ahí? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y qué les dice Jesús? O le preguntan ellos todavía, ¿cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús les responde diciendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿de qué es esclavo? Del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, ¿qué le están diciendo orgullosamente? Nadie nos ha esclavizado a nosotros. Somos libres de hacer lo que nos dé nuestra regalada gana. Bueno, pues ya comprobaron nuevamente que son esclavos de sus propios deleites, de su propio cuerpo, de los deseos mundanos, de Satanás, el padre de la mentira. Pero si se convierten verdaderamente en mis hijos, entonces verdaderamente serán libres. Pero ellos decían, ya conocemos la verdad, somos libres. Entonces aquí es donde el libertinaje, ¿verdad? El desenfreno de la acción. El 20, lo habíamos leído, pero nuevamente, y vamos a ir terminando ahí. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Habiéndose tiempo pasado apartado. ¿Quiénes? Los seductores mismos y sus presas también. Ya han hecho el intento de escaparse, pero se los traen de regreso. Ya vimos el ejemplo aquí de estos judíos que habían creído, dice. Pero dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Pero luego se llevan a otros. ¿Se acuerdan que Pedro les dice que van y engañan y trastornan casas enteras? Pablo a los de Corinto les había dicho, a ustedes les gusta que los cacheteen, que los expriman, que les saquen el jugo. Nosotros no nos hemos aprovechado de ustedes, pero viene un falso profeta y le dan hasta lo que no tienen. Pero a estos aquí, contaminaciones, traen corrupción por el conocimiento. En el griego da la idea que en conocimiento pleno y exacto o a través del conocimiento usan esto. Lo que ustedes conocen no es el verdadero conocimiento. Déjenos enseñarles el verdadero conocimiento. Otras iglesias en Colosas, en Galacias, había falsos maestros que decían, mira, la iluminación, el ascender, el trascender a otro nivel de conocimiento es lo que ustedes necesitan para poder saber cómo realmente adorar a Dios. A través de los ángeles les prometían de diferentes maneras. El conocimiento, gnosis, epignosis, hay un juego de palabras ahí de las diferentes clases de conocimientos, pero el conocimiento pleno y exacto. Así que el Señor y Salvador Jesucristo es solamente donde encontramos el verdadero conocimiento exacto, profundo, lleno, entero. Y se le nombra hasta cierto punto inalterado, íntegro. Es donde obtenemos la palabra integral, ¿verdad? Que es más saludable, pero a lo demás está adulterado con diferentes cosas. Pero aquí dice que su postrer estado. ¿Quién es el que está predicando aquí, hablando aquí, escribiendo esta carta?
Pedro. ¿Se acuerdan dónde se encontraba Pedrito al inicio? Negó al Señor Jesús y se encontró en una situación difícil. Pero gracias al Señor que él reconoció su estado, recapacita, se arrepiente, el Señor lo restaura. Pero si se hubiese quedado ahí nuevamente, peor hubiese sido su condición, porque allá había conocido. Sí, viene condena para el que no conoce. Y por eso nos concierne compartir el Evangelio con todos. Pero les será peor a aquellos que ya escucharon el Evangelio, que estuvieron en una iglesia, que fueron parte y luego abandonan y trastornan. Y aquí, tanto los maestros como sus víctimas, su condición será peor si no se arrepienten y regresan a la verdad. Ya los falsos maestros habían experimentado el poder salvador de Jesucristo, pero ahora lo están rechazando, negando, como ya dijo allá en el 2:1, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y ahí, destrucción repentina, hay un detalle importante y no tenemos el tiempo para desglosarlo entre los miércoles si usted los desea dialogar. ¿Está hablando aquí de perder la salvación o la destrucción simplemente de su cuerpo, para que en aquel día su alma, su espíritu sea salvo? Habrá un pasaje por ahí que habla de un hombre que me ha ocasionado tantos males y daños. Y habrá por ahí alguien que ya parece que no tiene resolución y solución porque se le ha hablado, se le ha exhortado, pero últimamente se le entrega a Satanás para que Satanás haga de él lo que Satanás quiere, pero para que en aquel día que sea salvo su alma. Entonces, si realmente conoció. Así que el creyente que cae en apostasía, rechazando deliberadamente la muerte y la resurrección de Jesucristo, se encuentra en una posición peor, trágica. Un ejemplo vamos a ver porque se me fue el tiempo. Vaya a Hebreos conmigo brevemente, capítulo 6, versos 4 al 6, por favor. Unas páginas hacia atrás. Hebreos 6, 4 al 6. ¿Ya lo tienen? 6, 4. Porque es, ¿qué cosa? Imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Nuevamente para que usted lo considere y medite ahí. El sacrificio de Jesucristo fue una vez y para siempre. Y su sacrificio basta una vez y para siempre. Una persona que le acepta y le recibe como su único y suficiente Salvador está seguro en sus manos. Hemos hablado, sellado con el Espíritu Santo, y nadie ni nada lo puede arrebatar de sus manos. Y no tiene que volver a recibirle cada vez que peca. Sí debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero del pecado que nos manda al infierno, hay un solo pecado que nos manda al infierno. ¿Cuál es? ¿Cómo escuché? Rechazar la salvación, que se le nombra la blasfemia contra el Espíritu Santo, que nos guía a la verdad, que convence al mundo de pecado. Pero si lo rechazas, y aquí está el detalle, mientras tienes vida y te arrepientes y el Señor te da la oportunidad de arrepentirte, entonces ahí está la situación. Pero si continúas en tu estado caído pecaminoso, pero nuevamente aquí está hablando de perder la salvación, analícelo y lo dialogamos entre semana. Y hay muchos pasajes que me hubiese gustado ver, pero por falta de tiempo no lo haremos y vamos a concluir aquí. Pero enredados, vencidos, cayendo en la trampa, se puede traducir en la red, en el anzuelo, enredado por los vicios. Ahí en el versículo que estamos leyendo en el 20, enredándose otra vez en ellas. O sea que el Señor te rescató, te vuelves a enredar.
Pero en Hebreos y en otros pasajes vemos que el que milita, el que corre, el que sigue adelante, ¿qué hace? No se enreda en qué cosa, en los negocios de este mundo, ¿verdad? Pero el final de estas personas será peor, su condición. Y si estamos hablando simplemente de aquella persona que el espíritu malo sale de aquella persona y la casa está barrida y realmente el espíritu, porque hay diferencia si había un mal espíritu y sale, pero no entró el espíritu de Dios a morar en él, ¿qué sucede? Aquel espíritu anda por lugares secos, buscando dónde descansar, un pozo, un lugar donde entrar. Pero ¿qué hace? Se trae consigo mismo ¿a quiénes? A otros espíritus más poderosos, más fuertes. Y la condición de aquella persona es peor que la primera, ¿verdad? Entonces, aquí, pregúntese, se refiere a una persona que conoció a Cristo y supo cómo ser salvo y que recibió la influencia positiva de otros creyentes, estuvo en una congregación de creyentes, pero rechazó la verdad, no la aceptó habiéndola conocido intelectualmente. Porque ¿qué dice Romanos? Que no nomás basta aquí, sino que hay que confesarlo con la boca, pero ¿dónde hay que creerlo? No hay que solamente conocerlo aquí, sino en el corazón. Y hemos hablado que de la mente, de la cabeza, aquí están las creencias y pasan las convicciones a formar nuestro carácter. Pero si esta palabra solamente la escuchamos y la conocemos de cabeza, pero no entra aquí, dio fruto. Pero bueno, nuevamente son enredados. Mejor les hubiera sido haber permanecido, nunca haber conocido, permanecido paganos, dice Romanos. No lo vamos a ir a leer, si lo quiere leer más tarde, Romanos 2, del 20 al 22. Que prácticamente algunos habiendo conocido regresan al paganismo, que su apostasía será, aquella condición será peor, pero mejor les hubiese sido no haber conocido la verdad. Pero aquí, por lo menos los que estamos aquí, hemos escuchado el Evangelio. Y si regresamos al mundo, Pablo escribió de muchos, dice, Demas me abandonó, amando más que cosa, a este mundo. Fulano, mengano me han dejado, retrocedieron atrás. Así que Satán y sus potencias de corrupción no van a desistir para una persona. Buscan todos los medios de enredar a la persona. ¿Realmente quieres dejar este vicio, este deleite por Cristo? 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Así que, ¿qué está diciendo? Mejor les habría sido no haber conocido. Porque ahora han rechazado el camino de Dios. El único camino, no hay otro camino. El camino de justicia, la verdad, el Evangelio. El camino de verdad. A los primeros creyentes se les conocía, ¿cómo? Los del camino. Tenemos a Jesucristo, quien es la verdad, el camino, la verdad, la vida. ¿Lo vamos a abandonar? ¿Lo vamos a dejar? ¿Cuál es el santo mandamiento? Es el Evangelio, que nos ordena a vivir de una manera ordenada bajo nuestro líder voluntariamente, en oposición a la corrupción, viviendo santamente, piadosamente. No tornar atrás. Hay un canto que dice que cantamos, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. La vida vieja, ¿qué hemos hecho con ella? Y prometemos decir, no volver, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lo cantamos, pero ¿realmente creemos lo que cantamos? Así que el camino de la justicia, la vida del cristiano, de un punto de vista doctrinal, es el camino de la verdad. De un punto de vista moral, es el camino de la justicia. Así que también se le nombra como la fe entregada a los santos. Entonces, Judas le nombra el santo mandamiento también,
que les fue entregado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Nuevamente el mensaje completo, el evangelio entero. Segunda de Pedro 3:2 lo dice así: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Fue compartido a nosotros. Lo tenemos grabado aquí. Ahora nos concierne a nosotros compartirlo, porque lo hemos conocido, lo hemos escuchado, lo hemos experimentado y ya no hay otra solución. Pero a veces queremos cavar otros pozos, otras cisternas, otras soluciones, trazar otras rutas, otros caminos. Ya no hay otro camino. Así que una persona que dice ser cristiana y no vive como tal, si es que realmente lo es, perjudica más el evangelio, el camino del Señor, que el que habla mal del cristianismo sin haber conocido realmente el cristianismo. Y terminamos con el 22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí la palabra pero. O sea que no se sorprendan de esto, no se admiren de esto. Si son perros y puercos, regresarán de donde son. También Pablo dijo: muchos han estado entre nosotros, pero han salido. ¿Por qué? Estaban con nosotros, pero ¿eran de nosotros? Dice. No. Aquí Pedro, citando a Proverbios, y lo cita muchas veces, ya lo citó en 1 de Pedro 1:7, lo citó en el 2:17, en el 4:8, en el 4:18, pero aquí está citando Proverbios 26:11, y también en Mateo 7:6, tenemos una misma idea. Pero el perro vuelve a su vómito. Es un proverbio, y el dicho también era un proverbio de la puerca lavada. Ese era un refrán popular en este tiempo. Pero estos dos animales, ¿cómo los consideraban el pueblo judío? Inmundos. Inmundos. ¿Les ha sucedido realmente el proverbio, el refrán, la parábola? También se puede decir, Juan es lo que usa esta parábola. Pero también en Isaías, el Señor les dice: ¿sabe qué? A mí no me impresionan las cosas que ustedes hacen. Me traen sacrificios, me da asco, porque es como que me matan allí uno de estos animales. Si me quieren impresionar, tiemblen a mi palabra, corran, pegan carrera, obedézcanla, háganla. Si verdaderamente son mis discípulos, mis hijos, guardarán mis palabras. Pero ustedes aquí realmente son lo que son, regresando a lo que son. Los hábitos de la cerda, del puerco, del marrano, del cochino, como usted le nombre, no ha sido regenerado en este caso. Entonces, lo lavas, lo limpias, ¿a dónde se regresa? Al lodo, a la suciedad, a comer estiércol, y dice deleitarse. Esa es su naturaleza. Su naturaleza no ha cambiado. Y la raza canina, los perros nuevamente, era caracterizada como algo deshonroso. Por eso también es como que me matas un perro cuando traes tu ofrenda, pero cuando tu corazón está lejos de mí, no me escuchas, no me obedeces, pero según diciéndome que me amas ahí con una ofrenda, me da asco lo que haces. Así que el porcino, el puerco, el cochino, el marrano, esto es lo que eres, a esto regresas. La carne del cerdo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Dónde terminó el hijo pródigo? Comiendo con ellos, comiendo la comida de ellos. Se llegó a lo más bajo, su estado ahí. ¿Qué había abandonado? Con su padre, ¿qué tenía él? No tenía necesidad. Pero Padre, para mí como que no existes si estás muerto, no te necesito. Lo que yo quiero es tú. Quiero mis deleites. ¿Dónde lo gastó? Con placeres, con mujeres, con amigos, en fiestas. Pero ¿qué sucedió cuando se acabó el dinero? ¿Dónde estaban los amigos? El verdadero amigo va a estar ahí cuando
tengas o no tengas, en las buenas, en las malas. En la pareja, ¿qué nos prometimos? Hasta que la migra nos separe, ¿verdad? No, hasta que la muerte nos separe. En todo tiempo. Pero en el libro de Levítico, la inmundicia, el puerco, el cerdo, pero otra vez, eran abominación comer esta carne, tratar a estos animales. Pero el perro, la puerca, la naturaleza de estos animales. Pero usted y yo, hermanos, nos encontrábamos en el pozo de desesperación, en el lodo, nos dice. Entonces, ¿dónde está la puerca? En el lodo. Ahí estábamos nosotros, pero el Señor nos rescató, nos redimió, nos limpió, nos transformó, nos adoptó a su familia. La condición cambió allí. Pero si simplemente pretendemos ser cristianos, podemos hablar las palabras, decir que lo conocemos, pero si verdaderamente no somos, vamos a retornar a donde estábamos, porque realmente nunca realmente salimos, pretendimos haber salido, etcétera. Pero no tenemos el tiempo para ir a ver el Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte hace alusión a esto también, en este aspecto. Los menciona juntos y realmente, bueno, no tenemos el tiempo para ir a desglosar esto, pero también se nos dice, no deis lo santo a quienes, las perlas, las joyas, porque ¿qué hacen? La pisotean, la despedazan, la maltratan. Sí, a veces habrá personas que le hemos presentado el Evangelio una y otra 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 y parece que nada. ¿Sabes qué? Mejor enfócate en alguien que pueda creer.